Pues seguimos con los vídeos en los que queremos explicaros cuál es nuestro conocimiento, qué es lo que hemos ido aprendiendo en los últimos meses, y quiero por fin presentaros a Gemma. Ella ha tenido contacto con algunos seres de algunos espíritus, de los primeros o los espíritus primordiales que habitaron este plano, este lugar en el que vivimos. Se refiere a los espíritus hiperbóreos. Para los que no conocen qué son estos espíritus hiperbóreos, poco a poco vamos a ir conociéndolos, vamos a ir hablando de ellos, porque estos espíritus nos están, o seres, vamos a llamarlos seres, porque ese espíritu queda más místico, ¿no? Esos seres que habitaron y vivieron aquí antes que nosotros, muchísimo tiempo antes, tienen algunos mensajes y algún conocimiento para transmitirnos. Y aquí estamos con Gemma, que bueno, pues tiene la capacidad de recibir esa información. Tanto ella como yo la hemos ido recibiendo, ella de una forma muy clara, muy concisa, muy concreta, a través de textos, a través de palabras. Y yo pues lo hago pues de una forma más de comprensión, de visualización, de entender, ¿no? de discernimiento, y entre los dos vamos creando o aportando estos conocimientos. Exacto, sí. ¿Te gustaría añadir? Bueno, poco más, porque la intro ya está hecha. Yo lo que voy a hacer es ir leyendo trocitos de lo que tengo recibido. No me gusta la palabra canalizar, porque está muy machacada, así que voy a decir que es información que he recibido, porque la recibo. Y también quiero aclarar una cosa: no es una información que yo recibo de fuera hacia adentro, sino que es una información que nace, que yo siento dentro de mí de forma muy profunda y que saco afuera, o sea, de dentro a afuera. Por eso no es una canalización, sino que es una... Bueno, es información que supongo que, bueno, a través de mí va surgiendo, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es leer trocitos de lo que he ido recibiendo, y si quieres lo vamos comentando. Cuando tú lo sientas, lo comentamos, hacemos una introducción, vale, leemos hasta que tú creas, ¿sabes? Como iremos haciendo diferentes capítulos o vídeos, iremos según nos apetezca, ¿eh? No hay un guión. Lo único que queremos es transmitir, comunicar ideas que a veces van a ser muy disruptivas para la forma de pensar, de la espiritualidad cotidiana, de la espiritualidad de kiosco, la espiritualidad de FNAC y de Corte Inglés, y vamos a ir cambiando esa espiritualidad por una, creemos que es más primordial, más auténtica, o del origen, ¿vale? Y por eso digo que os va a chocar y va a romper un poquito nuestros esquemas y nuestras creencias. Adelante, Gemma, esa es tu cámara y ya puedes... Vale. Esto lo he titulado El renacer de Hiperbórea, la evolución de la humanidad hacia la nueva Tierra. Que no es la nueva Tierra que todos estaréis pensando, pero ya lo iremos viendo. Vale. Bueno, como ya que has puesto este gancho, ya que has lanzado este gancho, te interrumpo, está a punto de empezar, pero Gemma habla de una nueva Tierra. Y esto dará pie a otros vídeos en los que explicaremos qué parece ser que es esa nueva Tierra. No digo nada más, te dejo. Sí, porque aquí hay tela. Vale. Vida, entorno y civilización de Hiperbórea. Has formado parte de la civilización hiperbórea. Fue una época feliz, donde se vivía en armonía constante. Los niveles de conciencia eran más elevados que los de ahora. La vida era sencillamente equilibrada. La civilización se movía desde otros estados de conciencia, siendo cada uno de los seres esencia o pureza.
Su luz se mostraba de forma natural. Vivían con el corazón. Eran una civilización pacífica, no hubo guerras ni conflictos entre distintos poderes. Los líderes no eran líderes tal y como los conocéis ahora. Eran llamados maestros de luz y sabiduría. Velaban por el bienestar interno de cada ser, procurando que la alta conciencia colectiva permaneciera inalterable. Estos maestros eran accesibles a todas las personas de a pie para poder transmitirles la comprensión necesaria, tanto de forma individual como en grupos. No había apenas jerarquías entre los maestros, siendo su sistema prácticamente horizontal. Los seres de Hiperborea obraban de corazón, con sinceridad, con bondad. Tenían capacidades psíquicas muy desarrolladas, todas las que por naturaleza un ser humano tiene antes de ser programado. Son las mismas capacidades que ustedes tienen, pero que pocos pueden sacar a relucir. Este potencial está aún en vosotros, pero ha quedado desactivado debido a la involución de la raza humana. Descender a frecuencias densas como la vuestra aleja la posibilidad de recordar y poner en marcha esos dones. La civilización vivía en plenitud, sin sufrimiento. Ellos no conocían la polaridad o dualidad. Los llamados problemas que pudieran tener eran trascendidos en el momento, de forma fácil, debido al mayor nivel de comprensión. Tenían la capacidad de autosanarse a todos los niveles, eran sabios, ya que residía en ellos la sabiduría universal desde que nacían. Podían acceder a ella de forma natural, sin forzar nada, sin formaciones y sin tener lo que aprender. Hiperborea era un lugar de energía liviana, sin densidad. La energía de frecuencia era fluida y irradiaba una alta vibración. El entorno era bello. Abundaban espacios llenos de jardines, grandes prados y extensos valles. No había edificios como los que habéis construido. El único edificio en materia fue el templo cristal corazón de Hiperborea, y tal como indica su nombre, era hecho de cuarzo. Esta raza humana gozó mucho de su entorno, siendo similar a lo que conocéis como paraíso terrenal. La atmósfera era limpia y pura, sin rastro de contaminación, ni ambiental ni acústica. Era una civilización silenciosa comparada con la ruidosa civilización que sois ahora. Hiperborea contenía portales y templos etéricos. Eran muchos los que existían, situados por toda la geografía. Eran un lugar de recarga y sanación energética, de recogimiento para entrar en estados de introspección profunda y así equilibrar la serenidad, lo que se suele llamar su centro. Allí acudían todos, también los maestros, para conectarse con lo que realmente eran, espíritus hiperbóreos. ¿Te parece si hacemos un parón? Vale. Y vamos explicando un poquito. Vale. Yo no poner el acento en un comentario que has hecho. Dice, era la primera raza de la especie humana. Has comentado. ¿Tú los llegaste a ver y los definirías como humanos? Sí, humanos, pero físicamente eran más altos y todos eran delgados, todo como muy estirados, ¿no? Muy estilizado. Sí, y su manera de caminar o de moverse era mucho más. No era tan denso, parecía como que se movían más de forma más fluida, ¿no? No eran pasos pam, pam, sino... Sí, bueno, claro, la energía de Hiperborea también era muy... Más liviana. Más liviana, ¿no? Es como que casi eran como semietéricos. Estaban rozando ese punto, ¿no? Eran materia, por eso. Físicamente eran materia, pero con una densidad mucho más ligera. Sí. Exacto. Muy bien. ¿Y qué más te gustaría añadir sobre esto que has explicado? A ver... ¿O quieres seguir? Vale, pues sigo. Venga. Los portales y templos etéricos eran custodiados día y noche. Los que acometían este cargo eran personas que velaban por la seguridad del entorno inmediato. La mayoría de gente acudía a ellos para acceder a la sabiduría universal, una especie de enseñanzas en términos de comprensión cósmica, la sabiduría de origen.
También acudían para acceder a otros planos, conociendo así otros lugares vecinos o lejanos, con otras razas, vibraciones y aprendizajes. Conocer las distintas existencias era su manera de viajar y conocer el mundo. Algunos de estos templos se podían manifestar en materia, pero eso era decisión de los maestros y no siempre estaban visibles de este modo. Con solo la intención y decisión hacían visibles estos templos con la intención de embellecer la tierra de Hiperbórea. Solían activarlos en materia durante celebraciones importantes donde todos participaban. Las activaciones materia de estos templos eran siempre de cuarzo. Cuando la mayoría de ellos eran activados, Hiperbórea tenía mucha más luz, irradiando destellos y rayos que alcanzaban todo el territorio. Los días de celebración, la ciudad brillaba literalmente. De alguna manera, la activación materia en cuarzo era como encender luces más potentes. La mayoría de las veces estos templos y portales etéricos no eran visibles, pero igualmente detectables por los ciudadanos. Una de las capacidades que tenían era precisamente localizar, según percepción vibracional, aquello que no estaba físicamente. Sería la percepción extrasensorial que tenían ellos. Para ellos era muy fácil detectarlos, incluso podían crearlos abriendo y cerrando templos o portales según la necesidad individual. Estos eran los llamados portales no fijos, porque debían cerrarse al terminar el viaje. Pero ahora hay que mencionar el templo más importante, el templo cristal Corazón de Hiperbórea. Este templo era visible, construido con cuarzo transparente. Era fijo por ser el motor energético de todo el territorio. De gran altura y con niveles escalonados ascendentes, tenía una columna central que sobresalía por ser mucho más alta y estar en el centro. Era, por así decirlo, un templo sagrado, aunque no había en él connotaciones religiosas o místicas, siendo más bien un templo energético. Allí entraba y se emanaba al exterior, la gran energía sustentadora de vida. Esta desprendía la frecuencia suprema, que se convertía en el motor energético de toda Hiperbórea. Y cuando hablamos de energía, en el caso concreto de este templo, nos referimos a vibraciones, entrando así en terreno espiritual, pues al fin y al cabo los hiperbóreos eran espíritus puros. Este templo era, como nombraban muchos cristianos, la casa de Dios, entendiendo Dios como la gran inteligencia creadora de vida. Perfecto. Nadie habitaba allí, nadie accedía en su interior. Era un lugar respetado y al que esas gentes tenían un amor incondicional, siendo este el único amor que conocían y que por naturaleza ellos mismos eran. La energía suprema residía allí. Ese era el recipiente donde se almacenaba. El templo era el responsable de mantener la vida en Hiperbórea. Era el corazón central de luz. También era llamado el templo frecuencial, por ser el lugar que mantenía la frecuencia colectiva de toda la civilización, una frecuencia elevada con energías de amor, paz y bondad. Este templo era una especie de generador. La columna más alta, la que parecía ascender al cielo, era la conductora de la frecuencia suprema, que descendía del cosmos y entraba por su interior, reflectándose por todo el interior del templo. Era como el chakra corona que ustedes tienen y que los hiperbóreos tenían siempre activo, por donde entra información, siendo canal directo con lo supremo, o mejor dicho, con la pureza. Me parece muy interesante que comentas en esta comunicación que parece ser que en esos templos se iba a acceder o para acceder a una sabiduría suprema, superior. Exacto, sí. Es la sabiduría que poco a poco nos han ido destilando a través de estas compresiones que tenemos. Sí. Ellos tenían un acceso mucho más fácil a través de activación de portales y para ellos era algo normal, ¿no? Sin embargo, para nosotros todo esto, a medida que lo vas explorando, te resuena dentro. Claro. Es como que hay una música interior que va apareciendo y a ti esa música empieza a, de alguna forma, sonarte, ¿no? Y poco a poco esa sabiduría se va mostrando, poco a poco. Ellos lo hacían de forma ya directa en esos templos, ¿no? Sí, exacto.
Compartiremos algunos de los dibujos que tienes aquí, podemos Sí, compartirlos. es interesante que si pudieran ver los dibujos. Vale, pues Porque pondremos yo en el los dibujos a medida que va hablando ella, veréis que Exacto. han ido apareciendo Aparecerán ya esquemas, estos gráficos, dibujos, sí, porque así también ayuda mejor a entender. ¿Quieres comentar alguno de los dibujos? A Ahora ver. que están en pantalla, Claro, es que... lo están viendo la Vale, gente. lo más característico es que Hiperborea era una tierra, una geografía, justamente en el centro del planeta. Ajá. Estaba en justo ese punto centro, como si esa ubicación fuera ¿El norte? el norte Ujú. y Lo que fuera... es ahora es el Ártico, Sí, exacto. Y ese es el punto central. donde estaba Hiperborea. Sí. Y estaba colocado así, no por casualidad, porque era como, de alguna manera, ese centro en conexión directa con lo más supremo, ¿no? Ujú. Es como que tienes que estar alineado. De hecho, se dice, si tú estás alineado es que estás en tu centro y parece que recibes todo como esa sabiduría, ¿no? Pues Hiperborea a nivel geográfico también estaba centrada respecto a Ese eje. esa fuente, llámale todo, llámale origen o lo que... Está bien. ¿Quieres comentar alguna imagen más de las que... Bueno, pondremos la imagen también del templo porque lo tengo Vale. dibujado y así también la gente se hace una idea de Sí, cómo era. la estamos poniendo ahora? Vale. Vale, y a nivel... Aquí la tenemos. Sí, aquí está. Aquí está. Y el templo, a la vez, el templo cristal de Hiperborea estaba situado en el centro también de Hiperborea. El templo cristal estaba en medio. Está bien. Todos estos dibujos que estáis viendo en pantalla son dibujos que ha realizado Gemma, tienen su copyright. Sí, bueno, claro, Y los os lo ofrece dibujé- para transmitir esta comunicación a quien le llegue, a quien no, ya sabe, sección de Netflix o Video Prime, y que siga con su vida. Al resto estamos aquí intentando acceder a esta información. ¿Qué nos explicas de este Vale. gráfico? Vale, otra curiosidad. Hiperborea estaba rodeada de montañas, como si las montañas fueran un cerco, como si estuvieran protegiendo a Hiperborea. Ujú. Eso fue lo primero que vi, que se me mostró en imagen y que yo en el momento tuve que plasmar como pude, dibujando en una libreta y lo plasmé. Entonces, bueno, es curioso ese territorio, ¿no? Y luego la cantidad de lagos que había, lagos y lagunas, un montón de agua. Y a nivel geográfico, creo que ya está, es lo más a destacar, ¿eh? Vale. Bueno, ¿quieres seguir avanzando hoy un poco más o lo quieres dar por zanjado? Lo que tú sientas. Vale. Vale, a ver. Una cosita. El templo cristal, Ponemos ahora la imagen del templo cristal en que pantalla. tenía la gran cúpula como una especie de pirulí, Ujú. que era desde donde se entraba. Como un toda- obelisco. Sí, como un obelisco. Fíjate la forma. Pero aquí se ven dos estructuras, ¿no? Una más grande y una más pequeña, ¿o soy yo que lo estoy viendo mal? No, ¿sabes qué pasa? Que está cortado por aquí. Ujú. Lo Vale. que hice fue continuar la parte superior. Vale, O sea, vale. en realidad el pirulí, la parte superior es esto y luego continúa así. Pues, vale, creo que se entiende. La parte, O sea, el obelisco cónico más bajito es la continuación de Donde este otro tubo es de la derecha. continuación de este. Vale, para que se Vale, entienda. sí. Vale, Entonces, por aquí entraba vale.
todo el cañonazo de frecuencias supremas y limpias. puras, ¿no? Es que tenían acceso directo a lo más puro, a lo más... al origen. Claro, actualmente esta energía pura del origen está intervenida por fuerzas que no son de apoyo, son fuerzas que nos tienen sometidos, nos tienen encerrados, pero en Hiperbórea en ese momento no había esa contaminación de esa energía que tenemos ahora. Ahora tenemos información de que esta energía pura que viene del centro de la pureza está mediatizada por elementos que hacen que el Sol, por muy beneficioso que sea para todos, el Sol también llega con frecuencias inadecuadas para nuestro progreso y desarrollo. Así es que disfrutemos del Sol, pero cuidado que el Sol que recibimos no envía los códigos que necesitamos, sino los que el sistema de control está filtrando para que no nos lleguen tan puros ni mucho menos. Sí, sí. O sea, aquellas personas que dicen vamos a recibir códigos del centro solar, de acción y de no sé qué más y tal, cuidado que esa información en forma de códigos que nos llega no llega limpia ni pura, está intervenida por fuerzas, vamos a llamarlas fuerzas traidoras, o fuerzas oscuras o fuerzas no favorables a nuestro bien. Exacto. Vale. Pues voy a continuar. Oh, genial. ¿Vale? Me encanta. La columna más alta, la que parecía ascender al cielo, era la conductora de la frecuencia suprema, que descendía del cosmos y entraba por su interior, reflectándose por todo el interior del templo. Era como el chakra corona que ustedes tienen y que los hiperbóreos tenían siempre activo, por donde entra información, siendo canal directo con lo supremo, o mejor dicho, con la pureza. A través de esta columna entraba un cañón de luz vertical, un rayo de grandes dimensiones, de forma permanente, sin interrupciones, y de él se ramificaban destellos y otros rayos que se proyectaban al exterior a través de los bloques de cuarzo. El cuarzo potenciaba aún más el efecto de dicha energía. Al ser cuarzo transparente, quedó como nombre el templo de cristal, y por lo tanto se podía ver desde el exterior el recorrido que hacía la frecuencia suprema desde su entrada por la parte puntiaguda, esa forma que hemos visto del obelisco, hasta la proyección externa que alcanzaba toda la ciudad. Era realmente un espectáculo presenciar eso de cerca. Mucha gente lo contemplaba como vosotros contempláis los fuegos artificiales. Sería algo precioso y a la vez abrumador si tuvierais que verlo ahora, con vuestra densidad. O sea, no podríamos sostenerlo. ¿Vale? No podríais sostener esa frecuencia tan elevada que vibraba en amor incondicional y pureza. Básicamente estáis en oposición a niveles energéticos. Pero las gentes de ese lugar ya estaban acostumbrados y tenían la frecuencia acorde a la de su tierra. Vivían en coherencia frecuencial. Este templo de cristal, corazón de Hiperbórea, era su mismo corazón. O sea, había una coherencia de frecuencias de energía. Hiperbórea no tiene mar, no hay océanos. Tiene enormes lagos y muchas lagunas que parecen mares. Sus aguas son puras, limpias, no contaminadas y por tanto son cristalinas. Hay ríos que desembocan en ellos, desde riachuelos hasta anchos ríos de aguas tranquilas que descienden de las montañas. Hay lagos tan enormes que tienen una fauna y una flora acuática fascinante. Se puede decir que había otros mundos bajo las aguas de Hiperbórea. Qué chulo. Sí. Me encanta. Esta fauna y flora era distinta de la que conocéis. Algunas especies se extinguieron y otras han ido evolucionando. Sí, la palabra es correcta, evolución. A lo largo de la historia planetaria hay un punto donde no se evoluciona y ahora estáis en ese punto desde hace milenios. El mundo subacuático era también un paraíso, como un reflejo del mundo exterior. Desde la superficie la gente contemplaba con entusiasmo tal belleza. Para ellos era como contemplar un cuadro, pero vivo. Gozaban viendo la vida interior de los lagos. Era casi un ritual donde poder relajarse, hacer introspección y donde los niños disfrutaban aprendiendo de un nuevo mundo que estaba a su alcance.
El agua de los lagos, ríos y lagunas era sanadora por ser pura. Era el equivalente a los baños de sal o curaciones con hierbas que muchos de vosotros aún utilizáis para sanar el cuerpo físico o limpiar energías demasiado densas. Digo aún porque desde el origen la sanación siempre se basa en manejar energías y en lo que la Madre Tierra nos ofrece y no con creaciones químicas. Esta agua tan pura y de alta frecuencia mantenía a las gentes en perfecto estado de equilibrio interno, sin dolencias, sin enfermedades. La gente de Hiperborea tenía los 8 chakras funcionando en perfecta armonía, estando activos al 100%. Eso les hacía vivir sin bloqueos de ningún tipo. Los baños de agua pura servían para mantenerse en ese óptimo nivel de armonía y equilibrio. Hay que mencionar algo importante de los hiperbóreos. Tienen la capacidad de autosanarse sin ni siquiera echar mano de los elementos de la Madre Tierra. Podían autosanarse con solo la intención de hacerlo, reparando de inmediato aquello que no estaba en equilibrio, tanto en sus cuerpos físicos como en sus cuerpos etéricos. Solo tenían que visualizar aquello que querían sanar, verlo mentalmente ya sanado. Esas gentes podían autorregenerarse, desde partes superficiales de la piel hasta órganos internos que estuvieran en desequilibrio. Así pues, no había médicos ni hospitales, todos eran médicos cirujanos energéticos que trabajaban sin la necesidad de medicamentos o tratamientos. Igualito que ahora. Sí, igualito. Igualito. Lo único que utilizaban como refuerzo a las energías mentales sanadoras eran las plantas medicinales que tenían en abundancia. Eran utilizadas para hacer ungüentos, infusiones, baños o para decorar y aromatizar sus hogares. Las plantas y flores de Hiperborea eran de una belleza suprema debido a la alta frecuencia de esa tierra. Nunca morían, nunca se marchitaban, estaban siempre radiantes y se mantenían en un punto álgido de belleza y armonía, como todo ser viviente en esta tierra. Las flores, plantas y árboles desprendían unas fragancias que alcanzaban un largo perímetro, y además su energía era cálida, despertando a los que se acercaban un amor puro, incondicional. Tenían una elevada consciencia, a pesar de pertenecer al reino vegetal. Toda la flora y fauna se consideraban sabios, al igual que los maestros hiperbóreos. Cada flor, cada planta, cada arbusto o árbol, e incluso las ordenadas montañas que rodeaban esta tierra, eran portadoras de mucha información sobre ellos mismos. Aquel que quería aprender de ellos recibía la información necesaria mediante telepatía. ¿Se entiende? Sí, es decir, yo creo que lo estamos entendiendo. Vale, Sí. Me acerco a una flor, Uh-huh. recibo info y recibo su sabiduría. Uh-huh. Vale. Así pues, los habitantes de Hiperborea podían recibir conocimientos telepáticos directamente del entorno. Nacían con elevadas capacidades psíquicas. La telepatía era algo innato y el sistema habitual de comunicación entre ellos. Podían materializar en el momento aquello que tenían en mente. La manifestación, tanto material como en lo sutil, era instantánea. ¿Cómo lo ves? Lo veo estupendo. Sí, claro. Creo que hay una información muy bonita, que no sé si la palabra es bonita, pero que no teníamos, no habíamos accedido a ella. Y esto es solo el principio. Esto es solo el principio de más transmisiones, más comunicaciones que os queremos transmitir. Sí. Aquí hay 3 meses de información recibida. Este es el primer capítulo y todavía no lo hemos acabado. O sea que iremos por partes, ¿no? Pues sí. Pues si te parece lo dejamos hoy por aquí. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Continuando con el capítulo 1. Exacto. Pues muy bien. Pues sin más. Chao. Chao.